Hola, vamos a explicar la función recursiva. Comparto pantalla. Bien, la idea del ejercicio de hoy sería sumar los primeros n números. Esa sería la idea de la función recursiva. O sea que si yo ingreso por teclado el número 5, a mí me gustaría que nuestra función recursiva realice la suma de 1 más 2 más 3 más 4 más 5. O sea, la suma de los primeros 5. Si yo hubiera ingresado un 6, la suma de los primeros 6 y así sucesivamente. ¿Bien? ¿En qué consiste una función recursiva? Bien, necesito dos cosas para una función recursiva. Primero que nada, tenemos que tener el caso base. El caso base vendría a ser como el punto de parada de mi función. O sea, tiene que tener un punto de parada. ¿Bien? Un punto de parada es muy importante porque si no la función se me puede volver infinita. ¿Bien? Un punto de parada necesito. ¿En qué momento se detendría esta suma? Cuando llego al valor 1. ¿Bien? Pongamos que yo hubiera puesto el número 7, por ejemplo. ¿Bien? Si yo hubiera puesto el número, hubiera ingresado por teclado el número 7, ¿bien? Yo podría sumar, entonces, 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más 7. ¿Bien? Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta acá es que siempre va a haber, vamos a arrancar desde 1. Entonces, cuando mi función llegue a 1, yo puedo decir que siempre, no importa cuántos números sume, yo descubrí que siempre voy a terminar o voy a comenzar con 1. ¿Bien? Nosotros vamos a realizar en la función recursiva seguramente la suma al revés, desde el fondo para adelante. Ya vamos a ver cómo es eso. Entonces, para una función recursiva lo importante es tener un punto de parada. Cuando mi valor sea 1, yo voy a detenerme en ese punto. ¿Bien? Entonces, eso sería, y después que tengo que llamarme recursivamente. Esas dos cosas tienen que ser. Una llamada a sí misma. Una función se tiene que llamar a sí misma. ¿Sí? Llamada a sí misma. Eso es lo que tiene que tener una función recursiva. ¿Bien? Son esas dos cosas. El punto de parada y una llamada a sí misma. La vamos a poner acá. Vamos a colorear como para que quede claro. Si yo tengo que la función se llama a sí misma, ¿sí? Que la función, ¿sí? Llamada a, sí, la función llamada de la función a sí misma. Función así. Bien. Si yo tengo en cuenta estas dos cosas, ya estoy trabajando correctamente con recursión. Bien. Vamos a hacer el ejemplito este de sumar los primeros 5 números. O sea, que yo llame a mi sumar primeros con el número 5. ¿Cómo sería? Bien. Y vamos a hacer el código primero. ¿Sí? Porque es sencillo el código. Lo único que tenemos nosotros que tener en cuenta es que tengo que llegar al número 1, o sea, ir decrementando este valor hasta llegar a 1, y una vez que llego a 1 ya puedo parar, digamos, detenerme. Pero mientras tanto me voy a estar llamando a mí mismo. Esa es la idea de la recursión. ¿Bien? Entonces, si nos vamos aquí, bueno, el algoritmo principal, hasta ahora lo único que yo tengo es ingresar un número por teclado, ingreso un entero positivo, ¿bien? Leo ese número, y lo que tengo que hacer yo ahora es llamar a sumar los primeros números, ¿bien? Con mi número ingresado por teclado. En este momento estoy llamando a sumar primeros con el número 5, ¿sí? Si ingresé un 5. ¿Bien? ¿Qué voy a hacer en la función recursiva? Bien, esta es una función recursiva que se llama sumar primeros. Y que va a venir, inicialmente en nuestro ejemplo, vamos a poner un 5. ¿Bien? Lo que sí necesito tener, como toda función, una variable de retorno. Va a ser de tipo entera y que va a contener, en nuestro caso, si queremos sumar los primeros 5 números, esto va a ser igual a 15. Bien, el resultado final que se va a guardar en esa variable de retorno va a ser un 15, que va a ser la suma de 1 más 2 más 3 más 4 más 5. Ese va a ser el resultado final de mi función. Bien, ahora, vamos a ver cómo se tiene que llamar esa función aquí, a sí misma. Entonces nosotros teníamos el caso base, eso es importantísimo. Generalmente vamos a tener un sí. Bien, función sí, acá vamos a poner aquí la función, el sí. Sí, entonces, bien, entonces sabemos que si nuestro número, que se va a ir llamando a sí mismo, si nuestro número, que se va a llamar num,
Bien, el que viene por parámetro, inicialmente comenzamos, dijimos que iba a ser un 5, pero si nuestro número llega al valor 1, yo me voy a detener, ¿bien? Y voy a retornar un 1, ¿sí? Miren este caso, vamos a ver este caso. Supongamos que nuestro número no es un 5, sino que nuestro número es un 1. Num igual a 1. ¿Cuáles son los primeros números que tengo que retornar? La suma de los primeros números. Entonces yo debería retornar, ¿sí? Yo ya sé que si yo ingreso un 1, perdón, no puedo hablar y escribir, yo voy a retornar el valor 1 solamente. Ese va a ser mi valor de retorno. En caso de que yo ingrese un número 1, me va a devolver un 1. En caso de que ingrese un número 5, me va a tomar la suma de 1 más los siguientes números hasta llegar a 5. ¿Bien? Esto lo quiero hacer con funciones recursivas. Entonces, ya sabemos que si ingresamos un 1, vamos a irnos rápidamente de la función. ¿Bien? Entonces, venimos acá, ¿y qué vamos a retornar en el caso de que haya un 1? Bueno, suma para retornar un 1. O también podríamos decir que retorna num, si ya sabemos que num vale 1. ¿Bien? Por eso estoy entrando a esta rama del sí. Pero bueno, vamos a poner que vamos a retornar un 1, que es lo mismo que num. En este caso, num vale 1. ¿Bien? ¿Qué pasa cuando num no vale 1? Lo que yo voy a hacer a suma, que es la variable de retorno, yo le voy a dar el valor de número, ¿sí? Porque yo, no sé, supongamos que viene un 5, entonces yo voy a querer retornar un 5 más, y acá es donde me tengo que llamar a mí mismo. Suma, voy a llamar a la función a sí mismo, suma primeros, pero con un valor menos. O sea, lo voy a llamar ahora con el 4. ¿Bien? Y la próxima vez voy a llamar con el 3, y la próxima vez voy a llamar con un número menos. ¿Sí? Voy a llamar con un número menos la función. Así hasta que ese número menos llegue a ser el 1. Y cuando llegue a ser el 1, ya se me van a ir resolviendo las cuentas que quedaron temporalmente sin resolver. Porque eso es lo que hace la recursión. Deja todas las cuentas sin resolver y al último, cuando llega al caso base o al punto de parada, empieza a retroceder y a completar las cuentas que han quedado inconclusas. Ahora lo vamos a ver paso a paso para que ustedes lo puedan ver cómo funciona esto. Perdón, acá no es 5, sino que es num. Yo voy a poner en el ejemplo el número 5, pero puedo usarlo con cualquier número. A modo de ejemplo vamos a trabajar con el 5 y después ustedes, esto tendría que funcionar para cualquier número que yo ingrese positivo. Voy a querer ver el valor de num, que es el número que voy a ingresar por teclado, y voy a querer ver el valor de, para ver cómo se va resolviendo esta suma. Voy a querer ver el valor de suma. Recordemos que vamos a sumar los primeros 5 números. Entonces empecemos con la ejecución paso a paso. Bueno, acá estoy iniciando, ingreso el número, ahí comienza mi ejecución. Hasta que me pida el número voy a pasar. Ahí, avanzo. Ahí me pide el número. Ahí está. Ahí voy a ingresar el número 5. Fíjense cómo viene ahora la ejecución. Vamos a llamar por primera vez nuestra función recursiva que se llama suma primera. ¿Sí? La voy a llamar. Después ella se va a llamar a sí misma. Vamos a ver cómo funciona. Saltamos a la función y acá la llamamos con el número 5. Recordemos que num tiene el valor 5. Inicialmente tiene el valor 5. Eso que vamos a hacer. Vamos a preguntar si es el número 1. Y no, es el número 5. De hecho, num tiene el valor 5. Ahí se puede apreciar un cartelito donde muestra el valor igual a 5. Así que no vamos a entrar a esta rama de list, sino que vamos a ir a la parte donde se hace la llamada recursiva. ¿Cómo se hace esta llamada recursiva? Bien, se va a sumar. A ver, vamos a ver si se está compartiendo pantalla. Sí. Bueno, entonces, ¿cómo voy a llamar? Voy a llamar con el valor actual, o sea, con 5, y después me voy a invocar a mí misma con 5 menos 1. Fíjense que acá a mi número 5 lo estoy restando en 1. ¿Bien? ¿Eso cómo se va a ver acá, si lo tuviera que ejecutar en Word? Cuando yo llamo con suma primeros y el argumento le pongo un 5, esto se va a ejecutar a sí misma así. Suma primeros, pero ahora se va a llamar con uno menos, con un 4. ¿Bien? O sea, que tenemos
parte de esta suma resuelta y parte de esta suma inconclusa. No tenemos un resultado, esto me queda como en suspenso, esta ejecución. Pero se vuelve a llamar la función, pero ahora con un valor menos. O sea, voy a volver a llamarme con un valor menos. Así que vamos a ver si puedo resolver el siguiente paso. En algún momento se va a terminar de resolver todos los pasos y a poder seguir avanzando en mi ejecución. Entonces esa cuenta queda inconclusa y me llamo a sí misma con un 4 y vuelvo a llamarme con un 3. Lo vamos a ir viendo ahora. Con uno menos. O sea, cuando yo me llamo con 4, voy a volver a invocarme con uno menos que el valor de la invocación. Ahora vamos a ver eso. Voy a minimizar esto. Y van a ver que ahora num, la próxima vez que se llame, se va a llamar con un valor de número 5 decrementado en 1. ¿Bien? Ahí lo vemos. No se resolvió esa cuenta, quedó inconclusa. Y ahora me estoy invocando, pero ahora con el número 4. ¿Bien? Si yo me paro acá, debería haber un 4. Bueno, aquí lo pueden ver abajo. ¿Bien? Un ratito que a ver si puedo dibujarles. Aquí abajo van a poder ver que ahora me estoy invocando nuevamente, pero ahora con un valor igual a 4. ¿Bien? Entonces me va a quedar otra cuenta inconclusa, hasta que llegue al punto de parada eso. ¿Sí? Entonces, sigo avanzando, y ahora me va a decir, suma, ¿es igual a 5? ¿O es igual a 1? No, no es igual a 1. Entonces me voy por la rama recursiva. Entonces me voy a llamar con un 4, ¿bien? Más, y me voy a llamar, fíjense acá, un 4, y acá voy a llamarme, pero de nuevo con un número 3. Y me va a quedar otra cuenta inconclusa. ¿Sí? O sea, acá en suma primero, yo voy a llamar a suma primeros con un 3. Ahora. Y ese 3 me va a lograr la siguiente operación. 3 más, y me vuelvo a llamar, hasta que en algún momento la suma sea igual a 1. Suma primeros, y me voy a llamar con el valor 2. ¿Bien? Y luego voy a tener que hacer otra llamada más. Suma primeros. Todas estas cuentas no han sido resueltas, han quedado como estancadas. ¿Sí? Hasta que en un momento lleguemos al punto de parada. Y va a volver como un resorte la ejecución. ¿Bien? Entonces 2 más, suma primeros. Ahora vamos a ver cómo regresa y se termina de resolver esta cuenta. ¿Bien? Recién acá voy a tener una solución. ¿Sí? Vamos a verlo ahora en la ejecución. Entonces, teníamos que en este momento el valor de num es 4. Aquí tenemos un 4. Así que vamos a llamarnos de nuevo ahora con un 3. Nos llamamos, ahora tiene un 3. Fíjense dónde está redondeado en rojo. Me vuelvo a llamar y no es 1, no llegué al punto de parada o al caso base, entonces no voy a entrar a esa rama del if y me vuelvo a llamar recursivamente, pero esta vez con un 2. ¿Bien? Fíjense ahí donde está el redondo del rojo, van a poder apreciar que ahora num vale 2, ¿sí? Hasta que en algún momento num llegue al caso base, ¿bien? Al caso base. Entonces vamos a volver a llamarnos y esta vez con num igual a 1, ¿bien? Que es el caso base. Vamos a verlo aquí en el lápiz, ¿sí? Aquí el valor es 1, ¿bien? Borrar bien. El valor ahora de num es 1. Con lo cual vamos a entrar a la rama del if, del sí, que es el punto de parada. Número, ¿es igual a 1? Sí. Entonces a suma le voy a dar el valor 1. ¿Bien? Es el punto de parada, que es lo que yo pretendía llegar. O sea, para que no sea infinita, necesito ese punto de parada sí o sí. Y acá ya tengo la solución de lo que vale la función suma, por primera vez en la vida. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Ya sabemos que suma primeros de 1 vale 1. ¿Bien? Así que acabo de lograr resolver suma primero de 2. ¿Bien? Suma primero de 2 es 2 más 1. O sea, 3. Entonces yo, suma primero de 2, la puedo reemplazar ahora por el valor 3. Suma primera de 3, ¿cuánto vale? 6. Entonces, suma primero de 3, la voy a reemplazar por un 6. Bien, ahora ya tengo el resultado final de suma primero con el valor 4. Y esto es un 10. 4 más 6, 10. Entonces lo voy a reemplazar aquí. O sea, todas las cuentas se vuelven marcha atrás para resolverse. Con lo cual, 10. Y esto me da un resultado de 10.
Bien, vamos a terminar la ejecución para que ustedes vean que esto realmente, efectivamente está ocurriendo. Entonces yo voy a volverme y ahora voy a poder ir resolviendo, ya me puedo ir de la función con un 15. Bien, aquí estoy tratando de volver atrás, está volviendo atrás, fíjense cómo va cambiando, en cada cuenta inconclusa va completando los pasos que habían quedado inconclusos, ¿bien? Estoy retrocediendo, o sea, retrocediendo los pasos que quedaron sin completar. En este momento la suma es 6, voy a seguir avanzando hasta que en algún momento sea 10, ¿bien? Ahí es 10 en la suma, con lo cual ya puedo sumar el valor final, ¿bien? Fíjense los valores que logró completar una vez que ya obtuvo el punto de parada. Fíjense, los mismos valores que yo obtuve recién. En un primer momento el 1, en un segundo momento el 3, en un tercer momento el 6 y finalmente el 10, para que ustedes vean cómo vuelve marcha atrás y cómo yo logré volver marcha atrás. El 1, el 3, el 6 y el 10. Son los valores que habían quedado sin completar y que están siendo completados en este momento cuando logré resolver el punto de parada. Esto me debe retornar un 15, que es la suma de 1 más 2 más 3 más 4 más 5. Finalmente, voy a retornar y voy a imprimir ese resultado. ¿Sí? Ver ahora que mi suma, mi valor de retorno va a terminar siendo 15. Bien, ahí lo pueden ver. ¿Sí? A ver, un rato vamos a limpiar y para que se vea claramente yo ahí los rayones y voy a ver que acá el valor efectivamente es 15 al momento de retirarme de la función. ¿Bien? Bien, entonces ya me retiro y ahí imprimo el resultado. ¿Bien? La suma es 15. Bien, aquí está el resultado claramente. Podemos probarlo con el número 3. El número 3 es 1 más 2 más 3. Un 6 eso. Vamos a ejecutarlo de una sola vez. Funciona para cualquier número. ¿Sí? Funciona para cualquier número. Yo voy a ejecutar de una sola vez ahora. Ingreso el número 3. El resultado de la suma es 6. Vamos a probar con el número 7, por ejemplo, que me da 28. Y yo ingreso el número 7, tengo que sumar 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más 7. Bien, eso me da 28. Bien, y así sucesivamente. Entonces, para concluir, yo lo que necesito para una función recursiva es un punto de parada. Generalmente vamos a tener un sí, ¿bien? Donde va a haber un punto de parada, que es el punto que yo estoy seguro que voy a pasar tarde o temprano, y donde me quiero detener. Y en este caso estamos sumando marcha atrás, estamos sumando de atrás para adelante en una función recursiva. Y tenemos una segunda rama del sí, donde nos invocamos a sí mismos, donde nos invocamos nosotros mismos. El nombre de la función tiene que llamarse a sí misma con un valor modificado. O sea, no con el valor original, sino con un valor modificado. Bien, en este caso venimos sumando los números que vamos resolviendo, más el siguiente número y el siguiente número y el siguiente. Y esa es la opción de la recursión. Esto requiere práctica, no es fácil entenderlo, requiere una ejecución paso a paso, requiere entender cómo se van a ejecutar valores que quedaron temporalmente sin resolver y que van marcha atrás, resolviéndose. Entonces, bueno, es práctica. Muchas gracias y espero que hayan comprendido. Y eso sería todo.